Yo le he puesto el cuidado de la fe y el cuidado de la iglesia. Y es que Judas va a dar un propósito de carta. ¿Cuál es el propósito? Defender la fe. Lo curioso es que cuando Judas escribe esta carta, no da ninguna teología. Es curioso que te dice que defiendas la fe, pero no te da ningún tema de teología. Qué raro, ¿no? Si el que la está predicando te dice una cosa, pero vive diferente, su teología es equivocada. Básicamente esa es la idea. Así que Judas se va a enfocar en el personaje y va a sacar una tomografía, una radiografía del personaje y te va a decir, si la persona que te está enseñando en su radiografía tú le ves esas características, es mejor que salgas corriendo de esa iglesia, porque su teología es equivocada. ¿Recuerdan ustedes que Jesús decía a los fariseos y decía algo como, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? Esa idea es la de Judas ahorita. Así que hubiera sido rico escuchar la teología de Judas, pero él no va a fundamentar teología. Él va a echar características de la persona, ¿no? Características de la persona. Así que vamos a ver la advertencia contra los falsos maestros dentro de la iglesia. La exhortación a lo que la iglesia debe de hacer. Ok, vamos a empezar. En la introducción, que son los primeros 2 versículos. Judas, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano ¿de quién? De Jacobo, a los llamados, santificados, ¿no? Y guardados. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 2, misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. ¿Te has dado cuenta que Judas va de 3 en 3? Llamados, santificados, guardados, misericordia, paz y amor. Así que si te gusta tomar nota, comienza a tomar nota en grupos de 3, porque vas a descubrir cosas interesantes en el libro de Judas. Judas se considera siervo de Jesucristo, y esto es muy común. ¿Quién no quiere ser siervo de Jesucristo? Pero lo increíble es que él dice que tiene un hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Jacobo. Y este Jacobo es el Jacobo o Santiago, que es el líder de la iglesia en Jerusalén. Este Santiago o Jacobo tiene otro hermano que se llama José, y tiene otro hermano que se llama Simón, y tiene otro hermano que se llama Jesús. ¿Se parece a nuestro Jesús? ¿Será él? Sí. Este Judas es hermano de Santiago y es hermano de Jesús. Son los medios hermanos del Señor. Los medios hermanos de Jesús no se convirtieron sino hasta la resurrección de Jesús. Dice que él se le apareció a Santiago y recién creyó. Y cuando vio a su hermano resucitado, reconoció que su hermano de crianza, con el que había crecido con su mamá María, era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ahora sí es curioso que el autor de esta carta, que es hermano familiar del Mesías, no aproveche eso, ¿no? Y diga, soy Judas, el hermano de Jesús. ¿Qué dice? Soy Judas, el siervo de Jesús. Y esto habla de la humildad del autor de esta carta, ¿no? Y básicamente este va a ser una de las características, la humildad que debería tener alguien que enseña y estudia la palabra de Dios. En el versículo 1, Judas dice de sí mismo que es ¿qué? Siervo de Jesucristo, ¿no? Siervo o esclavo en cadenas. Habían 3 tipos de esclavos. ¿Cuántos esclavos había? 3 tipos de esclavos. Y la palabra que está utilizando acá para esclavo es un esclavo que se hace esclavo pero por amor. ¿Así se puede hacer eso? Muy bien, estamos en Judas 1:1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esclavo por guerra. Ni modo, eres esclavo porque te conquistaron, ¿no?
Eres esclavo porque naciste en casa de esclavos. Tu papá esclavo, tu mamá esclava, tú eres esclavito, ¿no? Claro. Y había el esclavo por deuda. ¿Me entiendes? O sea, le debo tanto a la SUNAT, no le puedo pagar, me embargan mi casa, mi carro, mi casa, todo me embargan, ya no puedo seguir pagando, ahora me hago esclavo de la SUNAT. Y ahora voy a darle 10 años de trabajo sin goce de haber la SUNAT, imagínate. Esclavo, bueno, casi todos somos esclavos, creo, ¿no? Pagándole a la SUNAT. Entonces, al hacerte esclavo, pero tienes una fecha de caducidad de esclavitud. Cuando se acaban esos 10 años, por ejemplo, 3 años, qué sé yo, tú ya eres libre. Pero tú dices, mi amo es buena gente, mi amo me dice qué hacer, mi amo me da de comer, mi amo me da de almorzar, me da casa, me ha dado esposa, me ha dado hijos, todo lo que tengo está dentro de esta casa. Si salgo, tal vez me vuelva a endeudar y mi vida va a ser un caos. ¿Por qué no sigo siendo mejor esclavo? Es que hay gente que le convenía ser esclavo, porque solo obedecía órdenes y vivía en su casa. Lo único que no podía hacer lo que le daba la gana. Así que había gente que decía, yo quiero quedarme como tu esclavo. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Quiero quedarme como tu esclavo para siempre. Entonces hacían un trato y se iban ante el juez y el juez le ponía un anillo de oro en la oreja, ¿puedes creerlo? Y lo ponían en el portón de la ciudad, así de puntitas, y lo clavaban como figurita. ¿Tú quieres ser esclavo de verdad? Sí, ya. Si soportas esto, entonces es que es verdad. Y lo dejaban clavado mediodía ahí. Y si él aguantaba, es que realmente él quería hacerse esclavo por amor. Así que si tú veías un esclavo que tenía un anillo, es que era un esclavo porque había decidido hacerse esclavo porque amaba a su amo. Esta forma de esclavo es la que está diciendo Judas. Yo no soy esclavo, yo nací libre, pero me he hecho esclavo a mi hermano, imagínate. A mi hermano me estoy haciendo su súbdito para servirle. ¿Qué característica? ¿Verdad? Ahora, él dice que se está dirigiendo a un grupo de personas. Esta carta está siendo dirigida no a los gentiles como nosotros. Así que todo lo que va a decir acá es para cristianos, pero con raíces hebraicas. Es por eso que toda la información que vamos a ver tiene que ver con historias hebreas, ahora, ¿no? Y él dice en el versículo 1, llamado, santificado y guardado. Qué interesante. ¿Alguien acá ha sido llamado por el Señor? ¿Has sentido el llamado de Dios en tu vida? ¿Ha llegado el punto en tu vida en que te has dado cuenta que estás haciendo cosas, pero te falta algo más? Tienes una, tienes otra y dices, pero me falta algo más, necesito algo más, tengo un vacío por llenar. No sé qué me sucede, tengo una inquietud en mi corazón y en mi alma. ¿Sabes qué? Muchos definen a eso como llamado. Así que si tienes esa inquietud, Dios te está llamando hacia Él. ¿Para qué? Para, ahí está, santificarte. ¿Qué cosa es santificar? Santificar es apartarte de las cosas del mundo, pero con un propósito. No solamente me aparto, sino me aparto para servir a Dios. Mira la gran diferencia, porque muchos solo se apartan de la carne, se apartan del pecado, pero se quedan en su casa, no hacen nada. Eso es un error, una bomba de tiempo. Te vas a sentir aplastado por el sistema. No, tú dejas el sistema del mundo para abocarte a servir a Dios y te conviertes en alguien que adora a Dios. Entonces, eres llamado para ser santificado. Y entonces, cuando estás en la santificación buscando a Dios, Dios te guarda en Jesucristo. Mira el proceso, de guarda. Entonces, viene de parte de Dios la misericordia. Si mereces castigo, no te lo va a dar. Más bien, te va a dar paz y te va a dar amor. Y Él desea que esto sea multiplicado. Estos tríos está chévere, ¿no? Ahora lo voy a leer al revés, a ver si me sigue la idea. Del versículo 2, voy a leer al revés hacia arriba, a ver si me sigue la idea. Si tú quieres amor, necesitas paz en tu vida, necesitas encontrar la misericordia de Dios, necesitas estar guardado por Dios. ¿Y cómo haces para que Dios te guarde? Necesitas vivir apartado del mundo, sirviendo al Señor, porque estás respondiendo al llamado que Dios te ha dado. Así que si solo nos quedamos acá, tenemos para rato para hablar de este tema. Pero esta es solo la introducción de la carta. Judas nos está dando la idea.
¿De qué va a hablar Judas? Judas nos va a decir que la misericordia, la gracia de Dios demanda una respuesta de toda tu vida. Dios te llama y no te llama medio tú. No te llama una parte de ti. Dios no te llama solamente un día a la semana para que le sirvas. Dios no te llama solamente tu mente para Dios. Dios llama tu cuerpo, tu mente, tus deseos, tus anhelos, tus proyectos, tus metas, tu trabajo, tu casa, tu dinero, tu cónyuge, tus hijos. Todo. Dios lo quiere todo. Eso es. Así que esta carta nos va a hacer reflexionar un poquito en eso. Judas va a colocar el énfasis no en la teología, sino en las decisiones morales. ¿Cómo tomas decisiones en tu vida? Recordemos que amar a Jesús, suena bonito, ¿no? Hay que amar a Jesús. Amar a Jesús es lo mismo que obedecer a Jesús. Juan 14:15. El que me ama, guarda mis mandamientos. Se lo saben de memoria, qué bien. Así que yo obedezco a Jesús, para Dios significa que lo amo. Yo quiero amar a Jesús, no solo con palabras, debe ser con acciones. Así que si mis acciones no corresponden a Dios, yo no estoy amando a Dios por más que lo diga. Inmediatamente Judas advierte a las iglesias sobre los falsos maestros. Vamos a ver el propósito de la carta, versículo 3. Mira el propósito, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de ¿qué? Versículo 3, ¿acerca de qué? De nuestra común salvación. Mira lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo acá es que Judas quería escribirle sobre teología, sobre la salvación, justificación, redención, salvación, santificación. Él quería hablar sobre temas profundos, porque es importante que la iglesia crezca en estos conocimientos. Así que él estaba diciendo, estos judío-cristianos o judío-mesiánicos necesitan crecer en la fe, pero él advierte algo. Me ha sido necesario escribirles, ya no para hablarles de la salvación, sino para exhortarlos. Así que cambió de escribir de teología a escribir a una exhortación. ¿Por qué? Exhortación a algo, que contendáis, que se sujeten, ¿no? Que estén firmes ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Yo quería hablarles de temas bonitos, de teología. Hubiera sido otro libro de Romanos, de repente 16 capítulos. Pero Judas tiene un capítulo. Iba a hablarles de un montón de cosas profundas, pero no. Veo que es necesario que no se pierdan. Hay muchos de ustedes que se están perdiendo. Así que les voy a hablar de esto y les voy a exhortar para que entiendan que tienen que guardar su corazón, ¿ok? Ardientemente. ¿Por qué tiene que escribir esto? El versículo 4 le da la razón. Algunos hombres han entrado. ¿Cómo han entrado? Ahí lo dice, léemelo. Encubiertamente. ¿Qué significa que alguien entra encubiertamente? O sea, ha entrado disfrazado, ¿podemos decirlo? Yo recuerdo esto en otras palabras del Jesús, cuando él habla y dice que habrá entre ustedes falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros que entrarán en medio de ustedes como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Así que cuando está haciendo esta advertencia, está diciendo que hay maestros de la Biblia que no son cristianos. ¿Puedes creerlo? ¿Qué cosa? Es decir, no todo el que tenga una Biblia en la mano y te hable de Dios es de Dios. Y esta es la gran advertencia que le está dando a estos judíos, ¿no? Los que desde antes, dice el versículo 4, habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo se les llama? Hombres impíos. ¿Recuerdas qué era santificación? Apartarse del sistema del mundo para agradar, para servir a Dios.
¿no? Para involucrarse en las cosas de Dios. Y uno comienza a deleitarse al servir a Dios, ¿no? ¿Amén o no? Sirves a Dios, haces cosas para Dios, bendices, ayudas, trabajas. No importa si te pagan bien o mal, tú estás sirviendo a Dios. Ya lo aprendiste, ya, chévere. Alguien se está santificando. No lo hago por la gente, lo hago para el Señor. Pero el impío es todo lo contrario. El impío no le gusta hacer las cosas para Dios. Le gusta hacer las cosas para Él, para satisfacerse Él. Por eso es que se le dice impío, alguien malo, alguien que le gusta hacer las cosas del mundo. Ahora, hay dos verdades que dice a continuación, que es lo que ellos hacen. Mira, esta es la advertencia nada más. En el versículo 4 dice que convierten algo en libertinaje. Y luego dice que niegan otra cosa. Primero, que convierten en libertinaje la gracia ¿de quién? De nuestro Dios. Y dos, ¿a quién niegan? A Dios y a Jesús. A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con sus acciones ellos vienen a negar a Dios. La gente ya no quiere seguir a Dios porque comienzan a decir, Él dice que es de Dios, pero mira cómo se comporta. Mira lo que hace. Se apartan, niegan a Dios con sus acciones. Ahora, ¿cómo convierte sin libertinaje la gracia? Primero, definamos qué es gracia. De eso lo hemos hablado, ¿no? Gracia es el regalo que no merecemos. Yo soy pecador. Marco nació en pecado. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Y no solo fui concebido bajo la sombra del pecado, sino que abracé el pecado y me deleité en el pecado. ¿Qué merezco? La muerte y la condenación por mi pecado. Dijo un gran hombre por ahí que era un predicador, que si alguien piensa mal de ti, no te molestes, porque si te ves de verdad, eres peor todavía. Cuando yo veo que Dios me perdona sin que yo me lo merezca, no lo entiendo. O sea, mi raciocinio no lo procesa, lo acepto y es por eso que me quiebra, porque es amor. No tiene raciocinio, no tiene lógica. ¿La lógica cuál es? Marco, tú mereces castigo, pero te voy a dar una oportunidad en Cristo Jesús. Y yo digo, Señor, a pesar de qué pecado me vas a perdonar y ni siquiera lo pago yo, sí, solo tienes que creer. Gracias, Señor, me quitas una gran culpa. Reconoce tu falta, soy pecador. Sí, he cometido tal pecado. Ya no lo voy a hacer, Señor, me arrepiento. ¿Suficiente? Sí, es suficiente. ¡Wow! ¿Quién no está agradecido a Dios por eso? ¿Amén o no? Es gracia de Dios. ¿Cómo convierto en libertinaje esa gracia? Porque es lo que dice que ellos hacen. A ver, se me ocurre algo. Por ejemplo, y lo he escuchado, y no sé si tú lo has escuchado o lo has pensado, como estoy en gracia, amén, entonces si Dios es bueno y Dios es amor, por lo tanto, hoy día voy a pecar y me arrepiento en la noche. Me voy a dejar seducir por estas cosas del internet, el Facebook, los contactos, las películas, todo lo que yo puedo ver y sentir. Lo voy a asimilar, me voy a deleitar en mi carne y después me limpio en la purificación del ayuno y la oración. Porque Dios es santo, bueno y lleno de amor y me perdona. ¿Qué es eso? Libertinaje de la gracia. Eso es libertinaje. Estoy convirtiendo lo que es bueno, agradable de parte de Dios para el hombre, para restaurarlo, y me estoy aprovechando, entre comillas, de esa gracia, y estoy pensando que como Dios es santo y bueno, incluso está obligado a perdonarme. ¿Cómo Dios me va a enviar al infierno si Dios es amor, por ejemplo? Dios es bueno. ¿Cómo entonces Dios me va a condenar? ¿Qué clase de Dios es eso? Me pongo yo en la banquilla del juez ante Dios. ¡Qué miedo! Pero somos tan soberbios que comenzamos a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Yo no sé si lo has pensado o lo has escuchado alguna vez, pero creo que como tentación por ahí pasó algún día. ¿No? Una canita al aire. No pasa nada. Mañana ya estoy otra vez. A uno de tan pelón y tanta canita. Ya no hay nada arriba. Ya. Usan gorritos. Así que al convertir en libertinaje la gracia, hacemos que la gente, por nuestra conducta, pueda negar a Dios y a Jesucristo.
Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Así que sí hay una demanda tremenda. Pero estos hombres que han entrado, ¿cómo? Encubiertamente, disfrazados, con apariencia de bondad, con apariencia de hombres probos, mujeres probas, ¿no? Que vienen a servirte, que vienen a ayudarte. Normalmente estas personas vienen acompañados de mucho verbo, mucha palabra bonita, oraciones muy profundas, ¿no? Una postura casi siempre santa, ¿no? Vinculada a la eternidad de Dios. Tú lo escuchas y te encandila, ¿no? Su conversar, ¿no? Vamos a ver la radiografía de estos personajes, ¿ah? Vamos a ver cómo advierte a la iglesia sobre estos falsos maestros. Es decir, hombres encubiertos, falsos maestros. Y vamos a ver la exhortación a cuidarnos a nosotros mismos y a los hermanos. Vamos a los versículos 5 al versículo 7. Y hoy día te voy a retar con tu Biblia a que me vayas encontrando estos grupos de 3. ¿Ok? ¿Ah? ¿Estamos listos? Vamos a ver cómo son estos falsos maestros. En el versículo 5 hay un primer grupo. Por ejemplo, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado ¿a quién? Al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Primer grupo. ¿Qué pueblo es ese? Israel. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Segundo grupo, versículo 6. ¿Quiénes serán? Los ángeles, perfecto. Versículo 7. ¿Qué otro grupo será? Los sodomitas, los gomorritas, ¿no? En los 3 casos hubo una postura anti Dios, que la vamos a descubrir. Y este es lo que va Judas a refrendar, que es la característica de los falsos maestros. El pueblo de Dios, ¿de dónde lo sacó Dios? Imagínate, Dios libra a una nación de la esclavitud. ¿Por qué lo libra? ¿Se lo merecía? Era solo su pueblo. Así que lo que le pasó a Israel siendo sacado de Egipto es lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Te das cuenta del paralelo, no? Ahora, Dios saca al pueblo, sin embargo, en Números capítulo 14, tú vas a encontrar las rebeliones de Israel. Reclaman, piden, hablan mal, murmuran. ¿Y qué hace Dios? A todos esos que no creyeron, ahí está, ¿qué hizo Dios? Los destruyó. Pero eran los salvados, eran los que habían sido salvados de la esclavitud. Aún así, en el camino los destruyó. Estos estaban con los salvados, pero no habían creído en su corazón. Lo primero que encontramos acá es rebelión. Tienen un corazón rebelde a pesar de lo que Dios hace por sus vidas. Así que hay gente que entiende el evangelio, que entiende la gracia, pero no les da la gana de aceptarlo. ¿Has escuchado esos mensajes? Yo he hablado, ¿te acuerdas los volantitos que repartimos, no? Estos, siempre llévate, ¿ah? Le enseñamos la gracia, la ley, y la ley te hace ver tu pecado. ¿Cuál es el fruto del pecado? Condenación, pero hay salvación. Tenemos un sustituto, Jesús. ¿Te condena ir al infierno? ¿Te preocupa ir al infierno? Claro, yo no quiero ir al infierno por la eternidad. Yo no sé si tú quieres ir al infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Jesús me libra de la muerte eterna. ¿Amén o no? Yo cuando predico esto y hablo con la gente reacciona por lo general así. Te dice, no, me preocupa realmente, aunque no crea. Y si es verdad, yo no quiero ir al infierno. Pero la gracia, el regalo, el evangelio, la buena noticia es que no tengo que ir. En Jesús he sido limpiado de mis pecados. Pero me preocupa cuando hay gente que me dice, sí he escuchado ese mensaje, pero no me interesa. No me interesa. En serio, son gente incluso que he escuchado que va a la iglesia. Acompaña a sus familiares que van a la iglesia. Y están en la iglesia y cantan. Y algunos van a los cursos. Y si te descuidas, incluso cantan en el culto y enseñan en la iglesia porque conocen, pues. Están con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y ahora cómo sé quién es quién? Acá está. No es por la teología, sino por la conducta.
No es por la teología, sino por lo que estamos diciendo ahora, por sus decisiones morales. Y la primera decisión que hemos visto en el pueblo de Israel es rebelión. Si ves a alguien que tiene una actitud rebelde constantemente, hay que levantar la ceja. ¿Cuántos años tienes de creyente? Si eres nuevo, puedo entenderlo. ¿Amén o no? Eres nuevo, pues estás aprendiendo, ¿no? Pero si tienes 10 años de creyente y eres rebelde, un momentito, esto está raro. Esto está raro porque eso ya lo deberías haber procesado. 1. 2. ¿Qué pasó con los ángeles? Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Él está citando un libro que se llama Primera de Enoc, que lo va a citar más adelante también. También está citando Génesis capítulo 6, cuando habla de los ángeles que son rebeldes. ¡Wow! ¿Qué pasó con estos ángeles? La Biblia habla de los ángeles y menciona que son como 3 tipos de ángeles. ¿Cómo son ellos? 1, los ángeles que siempre están alrededor de Dios, los querubines, que tienen varios ojos, tienen cabeza de águila, tienen 4 tipos de alas diferentes. ¿Has visto esos ángeles? Ezequiel, ¿no? Que están siempre alrededor de Dios. Ellos, ese es su lugar, son sabios, eternos. Hay otro tipo de ángeles que son encomendados a la tierra para cuidarnos. ¿Dónde estarán esos ángeles ahorita? Aquí. ¿Hay ángeles aquí? Estamos llenos de ángeles ahorita. ¿Sí? Algunos lo llaman, según los salmos, que Dios los manda a guardar a su pueblo. Así que recuerda que cuando cayó el diablo, 1 de 3. ¿Cuántos? 1 de 3. ¿Cuántos quedaron? 2 de 3. Así que más son los que están con Dios que los que están con el diablo. O sea, es el doble. Amén. Así que mínimo tenemos un par de angelitos cada uno. Así que este lugar está lleno. No lo vemos, pero acá están. Nos están mirando y están riendo. Ahí te vimos. ¿Me entiendes? Pero esos no se muestran, están allí. Pero tú recuerdas que Abraham estaba sentado en su encinar, mirando el horizonte, y en eso ve que se acercan 3 ángeles. Uno de ellos era Jesús, ¿no? 3 ángeles se acercan. ¿Y él qué hace? Les da de comer. Y eso me hace acordar a Santiago, que dice que seamos buenos hospedadores. Que seamos buenos hospedadores, ¿por qué? Porque algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Oh, hay un grupo de ángeles que toman apariencia humana. ¿Para qué? Para ayudarnos o servirnos en algún momento de nuestra vida y luego desaparecen. Yo te aseguro que si comenzamos a rememorar, tú tienes por ahí una historia parecida. Yo me acuerdo que me iba a pasar algo y de repente alguien me jaló, alguien me gritó, alguien me avisó, alguien me dijo, nunca más lo vi. ¿No? ¡Qué suerte! No fue suerte. Posiblemente fue un ángel que te ayudó en tu momento despistado. No era el tiempo. ¿Has tenido ángeles? Sí. Ahora, según Génesis 6, estos ángeles que vinieron a la tierra después de Noé, se mezclaron, antes de Noé, perdón, capítulo 6, se mezclaron con las mujeres hijas de Abel y tuvieron hijos. Por eso es que dice que no guardaron su integridad, su dignidad. Su trabajo no era mezclarse con los hombres y tener hijos. Y es por eso que se justificaría por qué de eso nacen gigantes. ¿Entiendes? Ahí se justificaría. Siempre es un tema discutible, pero es una de las teorías. Es una de las teorías. Si esto pasó, ellos actuaron entonces en inmoralidad sexual. Rebeldes, pero su actitud era inmoralidad sexual. ¿Y qué hizo Dios con estos ángeles? Que eran sus ángeles. Estos no son los ángeles que cayeron con Satanás, ¿eh? Estos no son los ángeles caídos, son otros ángeles. Son los que Dios los envió allí. No se guardaron y por lo tanto fueron guardados. ¿Qué dice? Versículo 6. Perfecto. Ellos están guardados bajo estas prisiones. No son los otros ángeles que están pululando acá, sino que están guardados allí. Así que a pesar de que eran ángeles de Dios, están encarcelados por su inmoralidad sexual. El grupo de Sodoma
Gomorra y ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, hecho algo, ¿qué hicieron? Fornicaron y habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo y ¿qué sufrieron? Castigo de Dios. Un pueblo parte todavía de la generación humana después del diluvio. Lo que sucedió en el diluvio, volvió a comenzar a suceder. Dios destruyó en el diluvio a todos por toda la inmoralidad que hubo. Después de eso, volvió a empezar la semilla otra vez de la inmoralidad. Y fue creciendo, creciendo, y Dios cortó de canto. ¿Qué sucedió en esa destrucción? ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra cuando fue la destrucción? Lot, sobrino de Abraham. Y Jesús se quedó con Abraham y los otros dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdas? Y los hombres de la ciudad, ¿qué querían hacer? Querían abusar de los ángeles porque los vieron hermosos. Es homosexualismo, pues, ¿no? Homosexualismo. Y entonces Lot lo protegió, ya conoce la historia. El día siguiente Lot quería, no quería, su esposa no quería salir, sus hijas estaban peleando con él, su nuero no quería, las jala y el ángel lo lleva de la mano casi a tirones. Y después de eso vino la destrucción. ¿Qué hicieron entonces, a pesar de su inmoralidad sexual, que es el fuerte de Sodoma y Gomorra, en esta ciudad con los ángeles? Rechazaron el mensaje. Entre la inmoralidad sexual, el rechazo de la autoridad es otra característica de una persona que está en las cosas de Dios, metido en las cosas de Dios, pero que no ama a Dios y no es de Él. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 8 hace el resumen. No obstante, dice, de la misma manera, también estos soñadores. Cuando se refiere a estos, ¿quiénes son estos? ¿Te acuerdas? Los que habían entrado encubiertamente, camuflados. Estos que se hacen pasar por creyentes, sueñan pues. Creen que lo que están haciendo le va a salir provechoso y no le va a pasar nada. Son soñadores. Mira, Dios castigó ¿a quién? Al pueblo de Israel. Dios castigó a los ángeles, destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo no va a tomar en cuenta a estos falsos maestros? ¿Qué hacen? 1, mancillan la carne. 2, rechazan la autoridad. 3, blasfeman contra potestades superiores. ¿Qué es mancillar la carne? En Hebreos habla acerca de que el hecho sea sin mancilla. ¿Has escuchado? Eso habla del matrimonio. Que dentro del matrimonio no haya adulterio. Cuando hay adulterio estás manchando tu carne, ¿verdad? Entonces, estos mancillan su carne. Está hablando de los apetitos de índole sexual que tienen. Mancillaban su carne, sin límite. Son sensuales, rechazan autoridad y blasfeman. Y para esto pone un ejemplo que está en el versículo 9. Se menciona a un ángel allí. ¿Cuál es este ángel? El ángel Miguel contendía con alguien, con el diablo. Yo quiero que medites un ratito y me digas, ¿qué relación tenía el arcángel Miguel con el diablo antes que sea diablo? El diablo, antes de ser diablo, ¿quién era? Luzbel, muy bien, Ezequiel, ¿no? Luzbel o luz bella. Y se dice que era un querubín perfecto. Bello, hermoso. Y se cree que este ángel era el segundo, el brazo derecho ¿de quién? De Dios, correcto. Entonces, después de Dios estaba Luzbel y después de Luzbel estaba Miguel. Así que Miguel era, subordinado de el diablo antes de ser diablo. Claro. El arcángel Miguel había sido un subordinado de Luzbel, que luego se convirtió en el diablo. Y qué terrible es cuando tú ves tu autoridad
caer. Qué terrible cuando tú te haces la ilusión de alguien, ves a alguien, es una especie de guía para tu vida, ¿no? Representa algo, pero después lo ves metido en cosas feas. Oh, es una decepción terrible, ¿sí o no? Entonces, cuando eso pasa, incluso si tú lo ves, eres capaz de increparle, ¿no? Por tu culpa que te has creído, has destruido la iglesia, has destruido esto. Mira, seríamos capaces de decir cosas como esas porque estamos heridos. Sin embargo, hablando de autoridad, Judas pone a este par, al arcángel Miguel con el diablo, juntos. Es decir, imagínate, ¿eh? Dios llama al arcángel Miguel. Arcángel Miguel, venga para acá. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas quién es Luzbel? No, señor, claro, es mi jefe. ¿Sabes lo que acaba de hacer? ¿Qué pasó, señor? Se acaba de revelar. ¡No! ¿Me entiendes? No puede ser posible. Sí. Así que llama a toda la patrulla y desciélalo. Sácalo del cielo. ¿Estás seguro? Pues yo lo veo como un padre. Me lo sacas porque ahora se ha revelado contra mí. Así que el arcángel Miguel tuvo que sacar del cielo a su jefe. Siglos después se vuelven a encontrar, ¡pah!, en otra situación. Ahora este jefe se ha convertido en el diablo. Y el diablo quiere tomar un cuerpo. Y Dios ha mandado a Miguel para que cubra ese cuerpo. Y se van a encontrar. ¿El cuerpo de quién será? Versículo 9. Disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué se peleaban por el cuerpo de Moisés? Esto es un tema discutible, no podemos hacer fundamentos sobre ello, pero las grandes teorías piensan que Israel, por los años de esclavitud, tenía un corazón idólatra. Idólatra. Siempre terminaban en idolatría, desobediencia y rebelión. Y tener el cuerpo de Moisés podría significar poner un altar a Moisés. Se convertiría en San Moisés, a quien ellos, para encontrar a Dios, buscarían después de muerto. Así que el diablo podría usar ese cuerpo. Claro. Así que por eso es que Dios permitió que nadie encontrara el lugar de su sepultura. Él se despidió de todos, se fue y murió solo. Y Dios se encargó de su cuerpo. Así murió Moisés. Así que aparentemente llega el arcángel Miguel para cuidar el cuerpo y se encuentra ¿con quién? Con su ex jefe, con el diablo. Y él, ¡oh!, ¿qué haces acá? Tal vez era el momento para decirle sus 4 verdades. Pero mira lo que le dice. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. No lo maldijo, sino que le dijo: el Señor te reprende. Tú eres autoridad y has caído. Pero tu autoridad, que es Dios, te va a pedir cuentas. Yo no te voy a decir nada. Wow, ¿no? Qué fuerte. Es el respeto. O sea, no a él porque ya cayó, pero a la investidura que Dios le había dado. La autoridad que tenía. Ese respeto. Yo lo veo reflejado en el rey David. Con Saúl. Dice que lo consideraba hasta como su padre, ¿no? Además era su suegro. Era su suegro. ¿Y qué cosa quería hacer Saúl? Matarlo. Y el profeta Samuel lo había ungido como rey. O sea, había un rey puesto, pero había otro rey declarado. Y David había propuesto en su corazón no tomar el reinado que Dios le había dado hasta que el ungido que Dios había puesto primero parta. Teniendo todo el derecho, porque Dios ya lo había ungido. Pero ¿qué estaba haciendo él? Respetando la autoridad. ¡Qué increíble! Es una forma increíble de ver, pero es como Dios quiere que se haga. Sin embargo, el versículo 10, pero estos, dice, ¿quiénes son estos? Los que han entrado camuflados a la iglesia. ¿Qué hacen? Blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque no pueden entender las cosas de Dios. Sin embargo, en las cuales por naturaleza puedan conocer, la corrompen para sacar provecho.
como animales. Obviamente los animales son irracionales, ¿no? Los animales se mueven por instinto. Así que estos se mueven por instinto como animales, voraces, no por alma, sino presas. Ven a toda la gente como presas, sensuales, económicas, políticas, sociales. Quiere sacar provecho de todo. Luego el versículo 11, ¿cómo empieza? Ay de ellos. Ay de ellos está con signo de admiración. Eso. ¿Cómo lo leerías tú? Ese ay, ese ay. Ah, ya te vi. Ese ay. Ahora entendí. Así se lee, se lee. Ay de ellos. ¿Por qué hay de ellos? Por tres cosas. Hay las tres cosas siempre. Y va a tomar tres ejemplos otra vez. A ver si lo descubres. Uno es Caín. El otro es Balaam. Márcalos, márcalos. Y el otro es Coré. Ya los tienes. Caín, Balaam, que no es el González, y Coré. O sea, estos hombres camuflados han seguido el camino de Caín. ¿Quién recuerda quién fue Caín? El hermano de Abel. ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo mató. ¿Dios lo perdonó? No. Sí. Claro. Él reconoció todo, Dios lo perdonó. Incluso Dios le puso una marquita para que no le hagan daño. Pero él luego construyó una ciudad que se volvió violenta. Así que podemos encontrar que el camino de Caín es el camino del asesinato. Jesús explica en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la ley? No matarás. Pero si en tu corazón tú le deseas el mal a tu prójimo o le dices fatuo, fatuo suena que feo, pero ¿sabes qué es fatuo? Es algo tan simple como tonto, sonso. O es sonso, le dices, estás quebrando la ley. ¿En serio? ¿Tan alta es la ley? Sí, así de alta es. Si tú le dices a otro, eres un... Entonces en tu corazón, dice Dios, te juzga Dios, eres un asesino intelectual y estás siguiendo el camino de Caín. No te estoy queriendo juzgar hoy día, tiene que te sientas juzgado. Pero si hay alguna de estas características hoy día en tu corazón, no digas, soy un lobo rapaz. No, 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 no. Simplemente tenemos muchas conductas que arrastramos del mundo y tenemos que purificarlas. Dice Pablo en Romanos 7, yo no sabía que algo estaba mal hasta que la ley me lo dijo. Y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Solamente dejarlo, ¿verdad? E ir a la gracia. Así que si algo de eso te habla a ti, mírate en tu radiografía y dirás, este camino me está llevando a ser de repente un falso creyente. Así que mejor voy a cortar. ¿Qué vas a cortar? No sigas el camino de Caín. No sigas el camino de la fatuidad, de despreciar a los demás, a tu prójimo, a nadie, ¿no? Que esté cerca a ti, que te necesita. No importa si tú creas que se lo merece o no se lo merece, nunca desprecies a nadie. Ni por tamaño, ni por estatura, ni por color, ni por complexión, ni por cómo habla, ni por cómo se viste, ni en dónde trabaja. No podemos seguir el camino de Caín. 2, Balaam. ¿Quién fue Balaam? Dice que estos hombres se lanzan por el lucro en el error de Balaam. En Números, capítulo 22, 25, en Números, capítulo 31, 16, encuentras la historia de Balaam. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Dios a la nación de Israel? Cuando llegues a la tierra que te he prometido, no honrarás a sus dioses, ni te casarás con sus mujeres, para que no te apartes de mí. Balaam quería dinero, quería poder, él era un profeta, no podía maldecir a Israel. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que Dios se alejara de ellos. La única forma era que ellos se corrompieran moralmente. Así que le mandó sacerdotisas para que se mezclaran con los hombres. Cuando sucedió eso, comenzaron a perder las batallas. Entonces,
Lo que pasó fue que, y ahí está la historia del burro, ¿te acuerdas? O la burra de Balaam, ¿te acuerdas? ¿No? Claro, a mí lo que me parece extraordinario, y siempre lo digo, es que la burra le habló a Balaam. Es un milagro, ¿no? Pero Dios puede hacer hablar a un animal, ¿o no? Claro. Entonces lo extraordinario no está en que la burra habló, sino que Balaam le contestó. O sea, yo no sé quién fue más burro. Yo no sé quién fue más burro ahí, ¿no? Porque Balaam hablando con la burra. Así que encontramos qué cosa movía a Balaam. El dinero, el lucro. Así que por un lado, dice, ten cuidado con el camino de Caín. Ten cuidado con la ganancia deshonesta. ¿No? Tercero, la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré, el cual pereció? En Números capítulo 16 encuentras a este levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés. ¿Qué cosa quería Coré? Coré quería que Moisés decayera para que él se convirtiera entonces en el líder. Ten cuidado cuando escuches decirle a alguien, él lo hace bien, pero se equivoca aquí y allá, tal vez yo lo haría mejor. Si estás escuchando cosas como esas, ten cuidado, porque ese es un corazón rebelde. Es un corazón rebelde. Definitivamente no hay líder perfecto, no hay pastor perfecto, ni hay predicador perfecto. No existe. Pero entonces, ¿por dónde me conllevo yo? Si está en el orden de Dios y moralmente es aceptable, está bien. Porque yo entiendo que no es perfecto. Está perfecto. El problema es cuando no es moralmente aceptable. Ahí sí. Hay que tener cuidado. Entonces, el corazón rebelde de Coré iba a hacer que todo el pueblo se vaya contra Moisés. ¿Y ustedes recuerdan lo que pasó con Coré? ¿Dios qué hizo? Dile a Coré que salga. Sal con toda tu familia. Y Coré salió con toda su familia. Ahora pues van a ver, yo tengo razón. Y Dios dijo, él se ha rebelado contra mí. ¿Quién está con Coré? Vaya con Coré. ¿Quién está con Moisés? Vaya con Moisés. Cuando dijo eso, ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y todos cayeron con sus carpas, sus casas, sus animales, sus hijos, sus mujeres, vivos al Seol por la rebelión. ¿Dios castiga la rebelión? Dice que es como la hechicería o como el pecado de la idolatría. Terrible. Así que estos que blasfeman, estos que han entrado camuflados, son asesinos, codiciosos y rebeldes. ¿Para qué sirve gente así en la iglesia? Él va a dar varios ejemplos del versículo 12 al 13 y todas las respuestas van a ser no sirve para nada, no sirve para nada y no sirve para nada. Por ejemplo, estos camuflados son manchas en sus ágapes, en sus reuniones cristianas. ¿Qué hacen? Comen impúdicamente con ustedes, apacentándose solo a ellos mismos. Hablando de Ezequiel capítulo 34. Hablando de los pastores egoístas. El pastor debe cuidar a las ovejas, pero los pastores de Ezequiel 34 se sirven de las ovejas. Todo el día están viendo a qué ovejas se van a comer. Todo el día están viendo a qué oveja van a trasquilar. Todo el día están viendo a qué oveja van a maltratar. Eso es Ezequiel 34. Y es lo que está diciendo ahora también Judas. Estos hombres que han entrado disfrazados en la iglesia solo están buscando sacar provecho de los hermanos de la iglesia y solo se apacientan a sí mismos. ¿Cómo presentamos a Judas en el primer versículo? Como alguien humilde, que sirve, como un siervo. ¿Y cómo son estos? Todo lo contrario, el otro lado, se sirven, solo quieren ser servidos. ¿Cómo son? Nubes sin agua, árboles otoñales,
fieras ondas del mar con espumas y estrellas errantes. Lo he subrayado acá yo rápido para marcarlos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué es una nube chiquita, sin agua, en un cielo azul? ¿Para qué sirve? Ni siquiera te da sombra. No llueve. Es una nube sin agua. Una nube seca. ¿Para qué sirve esa nube? Para nada. Un árbol otoñal que no tiene fruto, encima muerto y desarraigado, seco. ¿Para qué sirve? Ni para la leña, está podrido. La onda del mar que espuma su propia vergüenza, es decir, una ola inmensa. Por último, le puede sacar provecho a la fuerza hídrica, ¿no? La fuerza del agua, no sé, si tienes una máquina. Pero cuando revienta, ¿qué hace? ¡Bum! Espuma. ¿Para qué sirve esa espuma? Por eso que dice espuma su vergüenza. Hace revuelo, dice cosas, ¿no? ¿Pero qué logra? Nada. Dice, hagamos, ¿pero qué consigue? Nada. Una estrella errante, ¿qué cosa es? Una piedra que está cayendo, ¿no? Errante. Tú ves así, cayó algo así. Pero una estrella errante es en el cielo que cae. ¿A dónde se va? Al infinito y más allá, ¿no? ¿Y dónde se pierde? En la oscuridad del universo. ¿A dónde va? A ningún lado. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Qué va a conseguir? Nada. Estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, estos hombres que son asesinos, codiciosos, rebeldes, no hacen nada bueno. No producen nada en la iglesia. Solo se satisfacen a sí mismos. Se apacientan a ellos mismos. Yo necesito, yo quiero, me tienes que dar, yo soy el que estoy haciendo acá, tú tienes la obligación de sustentarme, de cuidarme, de ayudarme, de bendecirme, tienes que traerme, tienes que darme, tienes que hacer esto para mí, tienes que ayudarme acá. O sea, esas demandas escuchas de alguien así que ya se está empoderado. Ahora, de estos, y otra vez vuelvo a citar Enoc, también profetizó ¿quién? Enoc, verso 14. Séptimo desde Adán, Génesis capítulo 5, encuentra la lista, diciendo, ¿qué dijo Enoc? Enoc dijo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, ¿para hacer algo? Para hacer juicio contra todos. Esto del juicio no solo está en el libro de Enoc. Dios ha determinado que haría juicio sobre la humanidad. Deuteronomios capítulo 33, Zacarías capítulo 14, Isaías capítulo 66 y más. Encuentras que vendrá el juicio de Dios, espantoso y terrible. Deuteronomio 33:2, Zacarías 14:5 e Isaías 66:15, ¿no? Entonces, en Judas 15 dice, para hacer juicio contra todos, y mira, y dejar convictos. Me llamó la atención la palabra convictos, porque a veces se puede confundir con simplemente un acusado. Pero un acusado es que puede ser todavía inocente. Pero un convicto, ¿quién es? Un convicto es alguien declarado culpable de delito, aunque no lo confiese. Yo sigo creyendo que soy inocente, pero eres convicto, compadre. O sea, ya la ley te juzgó. ¿Y qué pasa con estos impíos que han entrado camuflados en la iglesia? Ellos creen que son inocentes. Solo están viviendo, ¿no? Y se están aprovechando de la iglesia. Ellos son convictos. Y luego dice, a todos los impíos de todas sus obras impías que lo han hecho impíamente y de todas sus cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra. Entonces, habrá un juicio y estas autoridades que han tomado un lugar que no les corresponde, disfrazados de ovejas y de líderes espirituales, que están dividiendo la iglesia, corrompiendo la iglesia, separando las ovejas, maltratando las ovejas,
entonces van a tener un día que dar cuenta a Dios. A Dios. Versículo 16. ¿Cómo son estos? La radiografía sigue encontrando detalles. Esta es una tomografía de alto espectro. Primero, ¿qué son? Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas con un motivo: sacar provecho. ¿Quién es un murmurador? Uno que habla por detrás, ¿no? Claro, a la espalda de la gente. Un murmurador es, dice, el que habla quedito, suavecito a la oreja, ¿no? Tú te das cuenta cuando están murmurando, ¿no? O sea, están hablando, tú te acercas y dejan de hablar y te miran, ¿no? ¿Qué cosa murmurarán estos hombres? ¿Qué murmurarán estos hombres que son impíos? Ya la murmuración está mal, pero si son falsos maestros, acá dice que son querellosos. ¿Qué es querelloso? Querelloso es alguien que se anda quejando con frecuencia sin motivo aparente. Así que un murmurador como estos está murmurando siempre: oye, el pastor lo dijo bien, sin embargo se equivocó acá, se equivocó allá. El hermano hizo esto, pero mira, jajaja, cómo lo hizo mal. Mira, el hermano lo hubiera hecho mejor así, lo hubiera hecho. Todo el tiempo está provocando división, murmurando, pero para ver todos los errores. Quejando, se queja de todo. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen allá? ¿Por qué no hacen este ministerio? ¿Por qué no hacen ese otro ministerio? ¿Por qué no sirven esto? ¿Por qué no sirven allá? ¿Por qué no traen esto? ¿Por qué no llevan allá? ¿Por qué no? Todo el tiempo se queja, se queja, se queja, se queja y se queja. Qué lindo sería que nos quejamos porque algo está mal, pero me voy donde la persona adecuada, pues. O sea, me voy donde el pastor o los líderes que están a cargo y me quejo, ¿no? Hermano X, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que debería ser así. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Lo estamos pensando. Vamos a orar. Es decisión de él o de ella. Ya se lo dije y ahí debe quedar. Pero si me voy a los hermanos, ya le dije, pero no hace nada, ¿qué estoy haciendo? Murmurando y quejando. Murmurando y quejando. Entonces, yo podría ayudar, yo también podría hacer esto. Gracias, hermano. No lo hacemos porque no hay quien lo haga. Si tú te ofreces, gracias, necesitamos tu mano. Y la iglesia siempre necesita ayuda. Siempre necesita ayuda. Así que no necesitamos querellosos, necesitamos obreros. Gente dispuesta a activarse en la obra. Si solo eres querelloso, debes tener cuidado en tu corazón. ¿Según qué anda? ¿Según los deseos de Dios y la palabra de Dios? No. Según sus propios deseos. Yo quiero, yo me siento bien, yo me siento mal, yo me siento hoy día en las nubes del cielo, hoy día me siento por tierra, hoy día siento que me miran, hoy día siento que no me miran, hoy día siento que me hablaron, siento que no me hablaron, esta iglesia es así, esta iglesia es así. Y como dicen por ahí, si tú crees que la iglesia que vas no es la ideal y te vas a otra y tampoco es ideal y estás buscando la iglesia ideal, ¿alguien sabe cuál es el dicho? Si buscas la iglesia perfecta, cuando la encuentres no vayas. No sea que la vayas a echar a perder. Así dicen los dichos. Cuya boca habla cosas infladas, o sea, no cosas reales, sino cosas infladas. ¿Para qué? Para adular. Ten cuidado con el adulador. ¿Quién es un adulador? Que habla cosas infladas para sacar provecho. ¿Quién es un adulador? Dice más de lo que no debe decir. Exacto, ¿no? El hermano X, Y, Z hace un servicio y lo hizo bien. Yo podría pasar y decir: hermano, qué bien lo hiciste, gloria a Dios. Sigamos adelante. Gracias, para la gloria de Dios, hermano. Ya está, suficiente. Lo hizo bien, para la gloria de Dios. Y ahí queda. Pero hermano, si tú no estuvieras acá, nadie lo podría hacer como tú lo haces. ¿Qué estoy haciendo? Inflando. Y lo peor es que no la creemos. ¿No? Ay, si no fuera por mí, no sería igual, ¿no? Si no lo dices, lo piensas. Ten cuidado con la adulación. Hermano, nadie canta como tú. Hermana, nadie barre como tú. Hermana, nadie nos recibe en la puerta como tú. Hermano, nadie predica como tú.
Hermano, tú, como tú, como tú. Pero ¿cuál es la intención? Ahí dice el versículo 16. ¿Para qué? Para sacarte provecho. Es decir, todo eso es inflado, es mentira. Y el día que esa persona no te lo pueda decir, tú te vas a convertir en alguien desdichado. Porque nadie se da cuenta de mi potencial, ¿no? Nadie se da cuenta de todo lo que yo doy para Dios. Solo el hermano o esa hermana X que me valora tanto. Sí, ya le gustó, pues. ¿No es que lo han inflado? Ya se empieza a adular solo. Por eso es que es peligroso recibir adulación. Jesús mismo dice, ¿no? Todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Y aquel que está esperando, entonces ya recibió su recompensa. Esos 5 aplausos es tu recompensa. ¿Quién quieres que te bendiga? ¿Tus aplausos o Dios? Dios. Así que no estemos esperando adulación de nadie. Es terrible estas cosas. ¿Cómo son estos? Murmuradores, querellosos, egoístas y aduladores. Entonces, viene la exhortación a la iglesia. Esta es la radiografía de estos personajes. ¿Sí? ¿Quieres ver si alguien que enseña la palabra de Dios es correcto? Sí. A pesar de sus errores tácticos de repente en la Biblia, si su vida moral es correcta, entonces está bien. Sigue adelante. Pero si su vida es una cosa y lo que predica es otra, algo está mal. No, pues si es un nuevo en la fe, es otra cosa. Pero si es alguien que está enseñando, entonces es diferente. Es alguien que se ha tenido que preparar, entregar a Dios, consagrarse a Dios. No debería ser diferente. Entonces, versículo 17. Pero ustedes, es decir, los miembros de la iglesia, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde fueron dichas esas palabras? Tú encuentras las palabras de los apóstoles en las cartas de Pedro, de Juan, de Timoteo, incluso de Jesús en Mateo. Te doy citas. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Segunda de Pedro 2. Primera de Juan 4, 1 al 3. 2 Timoteo o 2 Timoteo 3. Los primeros 9 versículos. Y a Jesús en Mateo 7, 15 en adelante. Ahí encuentras las advertencias de los apóstoles y de Jesús con relación a estos personajes. Verso 18. Los que os decían, en los postreros tiempos habrán ¿qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. ¿Cómo son sus deseos? No son buenos deseos, son malvados. 19. Estos son los que causan divisiones, pero también son algo más. Son sensuales. Por lo tanto, ¿cómo acaba el versículo? ¿Tienen o no el Espíritu Santo? No tienen el Espíritu Santo, pero están en la iglesia. ¡Qué terrible! Entonces, yo no puedo, o sea, dice Jesús, seamos mansos como palomas, ¿no? O sea, como corderos, pero tenemos que ser astutos como la serpiente. Es decir, yo no le puedo creer a todo buen personaje que tenga una Biblia en la mano. ¿Está bien que yo juzgue al predicador? Sí, está bien. Yo tengo que verlo. No solamente me voy a dejar llevar por lo que dice, tengo que ser acompañado de sus acciones. Cómo trata a su familia, cómo trata a su cónyuge, cómo trata a sus hijos, cómo es de trabajador. Todo eso me habla de la palabra de Dios. No solo en lo que hablas, sino es cómo vives. Causan divisiones. ¿Cuál es el objetivo de un hombre como este? Causar división. Se quería apacentar a sí mismo, ¿no? Pero como el pastor o los líderes se van a dar cuenta, entonces van a tener que echarlo de la iglesia. Entonces, ¿él qué va a hacer? Se va a jalar a la mayor cantidad posible que pueda. Y no se va solo, se va con varios. A los que le escucharon, a los que dudan, a los que le creen y le siguen. Vámonos, su pastor no sirve, su pastor hace malas cosas, yo voy a hacer bien las cosas. ¿Pero cuál es su objetivo? Lucrar y algo sensual. Estos que causan divisiones son sensuales
y evidentemente solamente van a destruir a las personas que se van a llevar de la iglesia, porque no están buscando apacentarlas, están buscando apacentarse de ellas. Las consumen hasta donde puedan y después, cuando ya las tienen destruidas, ¿qué hacen? Se van a otra iglesia y vuelven a empezar por lo mismo. Pero ustedes, amados, tienen que hacer dos cosas. Verso 20. 1. Edifíquense sobre su santísima fe con dos cosas. Lo que dijo acá mi querido hermano Moncharí. Orando en el Espíritu Santo y conservándose en el amor de Dios. Y 2. Esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mira estos dos fundamentos. Estos se vienen a apacentar para sí mismos, ¿no? Pero nosotros, la iglesia, dice Judas, debemos hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Orar. Versículo 20. Orar en el Espíritu y conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo oro en el Espíritu? Efesios capítulo 4. Encuentras cómo orar en el Espíritu. Amén. Efesios 4. Orando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿no? Conservados en el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él reclamó al mundo que se porte bien. Así dice. Así nos dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que Dios hizo algo. No reclamó, Él dio. Y para rescatarnos tuvo que morir. ¿Cómo es el amor de Dios sino sacrificial? O sea, ¿Dios podía demandar o no podía demandar? Claro, claro, porque es Dios, pues Él es santo, ¿no? Marco es un pecador, que se arrepienta si no lo vengo, y que haga esto, si no, no lo dejo entrar. Tiene todo el derecho. Pero Él no reclamó, Él dio. Y todavía a muerte. ¿Cómo es que yo tengo que amar? Sacrificial, porque es lo que me está diciendo. Conservándose en el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Sacrificial. Mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mi amigo, mi trabajo, mi jefe, ¿se merece? No se merece nada. Pero ¿cómo los tengo que amar? Sacrificial. Yo no me debo comportar como esos impíos. Yo debo comportarme como demanda la palabra de Dios. Lo dijimos al comienzo. Las decisiones morales que tomes es lo que te va a definir como cristiano, ¿no? Lo que te define como cristiano. Así que lo primero es edifícate en tu fe y lo segundo es espera en el Señor, en la misericordia de Dios. Estos falsos maestros que habían entrado a la iglesia en el tiempo de Judas, ¿habrán afectado en algo a la iglesia? ¿Habrá sucedido? ¿Qué piensas? ¿Se habrán dado cuenta de los falsos maestros a tiempo o no? Yo pienso que no. Y es por eso que les escribe la carta. Porque el versículo 22 y versículo 23 da tres personajes. A ver si los encuentras. Y te doy el primero. A los que dudan. Es el primero. Segundo, a los que hay que salvar. Y tercero, a los otros, ¿no? A los otros. ¡Wow! Así que la venida de estos falsos maestros desintegró la iglesia en tres grupos. ¿En tres grupos? Sí. Y entonces Judas le dice a la iglesia que tiene que andar en la santísima fe, en oración y en el amor de Dios y en la misericordia del Señor, que vean a estos tres grupos y reaccionen con cada uno de manera distinta. Con los que dudan, es decir, ¿será verdad lo que dijo ese hombre que llegó a la iglesia y que se ve tan espiritual? Dice que el pastor no es tan santo, que se equivoca mucho en la doctrina, que es un buen hombre, pero que le falta todavía estudiar. Por ejemplo, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Como decían, ¿será cierto eso? ¿No? ¿Qué está haciendo? Está dudando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor o el líder de la iglesia? Ahí está. Ahí dice, versículo 22. Lo tiene que buscar y lo tiene que convencer.
¿Cómo lo va a convencer? Hermano X, siéntate acá. ¿Te acuerdas del hermano que vino? Sí. ¿Que se ve tan espiritual? Sí. Te voy a sacar su radiografía. ¿Así dónde está? ¿En dónde está? Judas. Ahí en Judas está. Léelo. Pim, 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 pim. ¡Ah! ¿Ese es el hermano? Sí, ese es el hermano. Yo he tenido un error. ¿Cuál es? No haberme dado cuenta a tiempo. Perdóname. Te pido que te apartes de esa influencia, porque te es nociva. Es un lobo, no es creyente, no tiene el Espíritu Santo y te va a apartar de Dios. Gracias, hermano. Necesitaba que me exhortes porque no sabía. Estaba dudando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convencerlo. ¿Ah? ¿Lo salvaste o no? Sí, hice todo lo que pude. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo que no está dudando, sino que ya está queriendo dar el paso. Ya no solamente duda del pastor y quiere creerle al otro, sino que ya le está creyendo, pero todavía está mirando atrás. Esos son los que hay que salvar. ¿Cómo hay que salvarlos? Versículo 23. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Harry, ¿qué dice? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, si él está así y mirando para acá, pero se está yendo para ese lado, ¿qué tiene que hacer el pastor? Agarrarlo del cuello y jalarlo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es un poco vehemente, ¿no? Pero acá dice arrebatándolo. Él, si le está creyendo, se está involucrando y probablemente este creyente se va a convertir en un lobo rapaz y va a perder la salvación. Y se va a ir al infierno, evidentemente. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Arrebatarlo del fuego. Hermano, perdóname, yo te debí cuidar, perdóname, no debí dejar entrar a ese hombre, perdóname, lo que él dice en parte es verdad, pero yo estoy arreglando mi vida así, así, así. No es verdad todo lo que él dice. Mira su radiografía. ¿Dónde está su radiografía? En Judas. Mira. Hermano, ya no te creo. No, es mentira. Yo no quiero saber nada de ti. Ya tú eres un falso pastor por aquí. Ya, yo le creo a él. No lo salvaste. Se va a ir. Pero tú vas a tratar de arrebatarlo para que no se vaya. Sin embargo, hay otros que ya dieron el paso y ya se fueron. No solo están dudando, no solo quieren irse, se han vuelto compinches. Ahora ya se han unido. El lobo ya tiene su rebaño de lobos y están confabulando, están buscando cómo sacar más ovejas. Por eso es que dice, y de otros tengan misericordia. Pero ¿cuál es la actitud? Con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Ya se contaminaron, ya se volvieron sensuales, ya se volvieron asesinos intelectuales, solo están buscando apacentarse a sí mismos. Ahí está la radiografía. Ya no se puede hacer nada. Los perdimos. Solo nos toca orar, que un día se arrepientan. Esa carga va a quedar en la iglesia y en los hermanos. Hermano, les acabo de sacar una radiografía porque eso pasa mucho en las iglesias. Y las iglesias no están advertidas. Pero hoy día hemos visto una radiografía interesante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros deslizamos por ahí, por otra, que una que otra, pero no significa que seamos lobos. O sea, ¡ay, soy lobo! ¿Y ahora qué hago? No, hermano, no eres lobo. Se conocen los que son lobos. Pero si hay cosas como estas en tu vida, apártate de estos caminos. Haz lo correcto. Busca a Dios de todo corazón. La conclusión es, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarlos sin mancha. Mira esas palabras de ánimo, ¿no? Dios te puede guardar para que no caigas. Delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que en este libro de Judas encontramos qué cosa es lo que demanda Dios de la gracia que nos ha dado. Él demanda de nosotros que le entreguemos todo. A Dios hay que entregarle todo. Las decisiones que tomamos son morales y son bíblicas.
Yo tengo que tomar decisiones por la palabra de Dios y no por lo que yo quiero o siento. Y recordemos que amar a Jesús es obedecer a Jesús. Juan 14:15. El que me ama, obedece mis mandamientos. Hará lo que yo diga. Si amas a Jesús, la palabra de Dios debe ser tu guía en todo momento. Amén, hermanos. ¿Hemos aprendido? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta pequeña carta que hemos leído, Señor, pero que es tan confrontativa, tan directa y que necesitamos para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que nos enseñes a vivir para ti, a vivir para hacer lo correcto. Y apártanos, Señor, de todo hombre sanguinario, malo, corrupto, que quiera entrar a la iglesia. Y si es así, Señor, permítenos verlo con tiempo y corregirlo para ser salvado, y si no, Señor, apartado. Pero nuestro corazón, Señor, que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, apartándose de tus caminos, sino que esté conducido siempre para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien.